Capítulo 1. El día en que todo cambió. Suele decirse que la vida cambia en silencio. No con truenos, ni con avisos. A veces, es solo un martes cualquiera, y de repente, el suelo desaparece bajo tus pies. Tenía 10 años cuando eso me pasó. Durante mucho tiempo creí que lo que me derrumbó fue la enfermedad. Pero hoy, ya adulto, entiendo que lo que realmente me quebró fue el miedo. El miedo a lo desconocido. El miedo a perder a quienes amaba. El miedo a no volver a ser quien era. En aquel entonces, mi mayor preocupación era no perder el recreo. Era un niño lleno de energía, corría, reía fuerte y coleccionaba estampas de superhéroes. Mi mamá decía que hablaba dormido, y mi papá decía que soñaba despierto. Creo que, en el fondo, los dos tenían razón. Pero un día, llegó el cansancio. Y no era el tipo de cansancio que se va con una siesta. Era un peso que me jalaba hacia abajo, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse de pie. Al principio todos pensaron que era una etapa. Después llegaron las fiebres, los mareos, un día, el desmayo en la escuela. Recuerdo los gritos de mis amigos, la maestra llamándome por mi nombre y luego, nada. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación blanca, con olor a alcohol y algodón. Mi mamá me sostenía la mano, los ojos llenos de lágrimas. Todo va a estar bien, mi amor, dijo. Y quise creerle. En los días siguientes hubo exámenes, agujas y palabras difíciles que no entendía. Los médicos susurraban, y mi mamá salía del cuarto a contestar llamadas, regresando con el rostro húmedo. Pero sonreía. Siempre sonreía. Pensaba que yo no me daba cuenta. Pero los niños perciben más de lo que los adultos imaginan. Una tarde nublada, todo se reveló. Estaba haciendo un avioncito de papel cuando ella se sentó a mi lado. Parecía pequeña, encogida, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para ella. Hijo, el doctor dijo que estás enfermo. Me detuve, la miré y pregunté, ¿pero es algo grave? Tardó en responder. Y fue en ese silencio que entendí que sí. Días después escuché al médico decir la palabra cáncer. No a mí, sino a ella. Pero esa palabra quedó flotando en la habitación, como un secreto que cambia todo. Cáncer. No sabía exactamente qué era, pero por su llanto entendí que no era un resfriado. Desde ese momento, todo cambió. Las paredes de mi habitación se convirtieron en las del hospital. Los días se volvieron horas contadas por medicinas y exámenes. Y la infancia, que antes era ruido y juego, se volvió silencio. Pensaba que el hospital era un lugar frío. Pero con el tiempo entendí que también era un lugar donde la esperanza se escondía, tímida, pero viva. Las enfermeras intentaban disimular el miedo con sonrisas, y los médicos cargaban en los ojos un cansancio que no era solo de trabajo, sino del peso de cuidar vidas pequeñas. Comenzó la quimioterapia. Mi cuerpo reaccionaba como si luchara contra sí mismo. Mareos, náuseas, fiebre. Y el espejo, mi enemigo silencioso, empezó a devolver una imagen que ya no reconocía. El cabello se fue. Y con él, parte de mi identidad de niño. Recuerdo cuando mi mamá intentó disimular el llanto cortándose el cabello bien corto. Me miró y dijo, ahora estamos iguales, ¿ves? Dos guerreros. Y fue ahí cuando entendí el verdadero significado del coraje. El coraje no es gritarle al mundo que eres fuerte. Es seguir luchando cuando nadie te ve. Es sostener el miedo y decir, hoy no. Pero en aquel entonces no tenía palabras para eso. Solo lo sentía. Por las noches, cuando el hospital quedaba en silencio y el vi de las máquinas era el único sonido, miraba el techo y pensaba en todo lo que quería hacer cuando saliera de ahí. Jugar fútbol, correr en el patio, dormir en mi cama. Pero, en el fondo, lo que más deseaba era volver a ver a mi mamá sonreír de verdad. Ella me decía, vamos a vencer esto, hijo, juntos. Y aunque no entendía del todo la magnitud de lo que enfrentábamos, le creía. Porque, de algún modo, su amor me hacía creer. Años después, cuando pienso en ese comienzo, entiendo que ese fue el momento en que mi infancia terminó, pero mi fe nació. Y quizá, solo quizá, la vida me puso ahí para descubrir que la luz que necesitamos no viene de afuera. Nace cuando todo lo oscuro intenta tragarnos. Y fue ahí, en aquella habitación blanca del hospital, donde mi luz comenzó a encenderse. Suele decirse que la vida cambia en silencio. No con truenos, ni con avisos. A veces, es solo un martes cualquiera, y de repente, el suelo desaparece bajo tus pies. Tenía 10 años cuando eso me pasó. Durante mucho tiempo creí que lo que me derrumbó fue la enfermedad. Pero hoy, ya adulto, entiendo que lo que realmente me quebró fue el miedo. El miedo a lo desconocido.
El miedo a perder a quienes amaba. El miedo a no volver a ser quien era. En aquel entonces, mi mayor preocupación era no perder el recreo. Era un niño lleno de energía, corría, reía fuerte y coleccionaba estampas de superhéroes. Mi mamá decía que hablaba dormido, y mi papá decía que soñaba despierto. Creo que, en el fondo, los dos tenían razón. Pero un día, llegó el cansancio. Y no era el tipo de cansancio que se va con una siesta. Era un peso que me jalaba hacia abajo, como si mi cuerpo hubiera olvidado cómo mantenerse de pie. Al principio todos pensaron que era una etapa. Después llegaron las fiebres, los mareos, un día, el desmayo en la escuela. Recuerdo los gritos de mis amigos, la maestra llamándome por mi nombre y luego, nada. Cuando abrí los ojos, estaba en una habitación blanca, con olor a alcohol y algodón. Mi mamá me sostenía la mano, los ojos llenos de lágrimas. Todo va a estar bien, mi amor, dijo. Y quise creerle. En los días siguientes hubo exámenes, agujas y palabras difíciles que no entendía. Los médicos susurraban, y mi mamá salía del cuarto a contestar llamadas, regresando con el rostro húmedo. Pero sonreía. Siempre sonreía. Pensaba que yo no me daba cuenta. Pero los niños perciben más de lo que los adultos imaginan. Una tarde nublada, todo se reveló. Estaba haciendo un avioncito de papel cuando ella se sentó a mi lado. Parecía pequeña, encogida, como si el mundo se hubiera vuelto demasiado grande para ella. Hijo, el doctor dijo que estás enfermo. Me detuve, la miré y pregunté. ¿Pero es algo grave? Tardó en responder. Y fue en ese silencio que entendí que sí. Días después escuché al médico decir la palabra cáncer. No a mí, sino a ella. Pero esa palabra quedó flotando en la habitación, como un secreto que cambia todo. Cáncer. No sabía exactamente qué era, pero por su llanto entendí que no era un resfriado. Desde ese momento, todo cambió. Las paredes de mi habitación se convirtieron en las del hospital. Los días se volvieron horas contadas por medicinas y exámenes. Y la infancia, que antes era ruido y juego, se volvió silencio. Pensaba que el hospital era un lugar frío. Pero con el tiempo entendí que también era un lugar donde la esperanza se escondía, tímida, pero viva. Las enfermeras intentaban disimular el miedo con sonrisas, y los médicos cargaban en los ojos un cansancio que no era solo de trabajo, sino del peso de cuidar vidas pequeñas. Comenzó la quimioterapia. Mi cuerpo reaccionaba como si luchara contra sí mismo. Mareos, náuseas, fiebre. Y el espejo, mi enemigo silencioso, empezó a devolver una imagen que ya no reconocía. El cabello se fue. Y con él, parte de mi identidad de niño. Recuerdo cuando mi mamá intentó disimular el llanto cortándose el cabello bien corto. Me miró y dijo, ahora estamos iguales. ¿Ves? Dos guerreros. Y fue ahí cuando entendí el verdadero significado del coraje. El coraje no es gritarle al mundo que eres fuerte. Es seguir luchando cuando nadie te ve. Es sostener el miedo y decir, hoy no. Pero en aquel entonces no tenía palabras para eso. Solo lo sentía. Por las noches, cuando el hospital quedaba en silencio y el bip de las máquinas era el único sonido, miraba el techo y pensaba en todo lo que quería hacer cuando saliera de ahí. Jugar fútbol, correr en el patio, dormir en mi cama. Pero, en el fondo, lo que más deseaba era volver a ver a mi mamá sonreír de verdad. Ella me decía, vamos a vencer esto, hijo, juntos. Y aunque no entendía del todo la magnitud de lo que enfrentábamos, le creía. Porque, de algún modo, su amor me hacía creer. Años después, cuando pienso en ese comienzo, entiendo que ese fue el momento en que mi infancia terminó, pero mi fe nació. Y quizá, solo quizá, la vida me puso ahí para descubrir que la luz que necesitamos no viene de afuera. Nace cuando todo lo oscuro intenta tragarnos. Y fue ahí, en aquella habitación blanca del hospital, donde mi luz comenzó a encenderse. Hay una etapa en el tratamiento que nadie te cuenta, el momento en que la esperanza pesa. Sí, pesa, porque esperar duele. Duele creer cada día, incluso cuando el cuerpo ya no responde, y el espejo solo devuelve la sombra de lo que eras. Yo viví esa etapa entre el final del segundo y el inicio del tercer ciclo de quimioterapia. El peor momento no fue el físico, fue el silencio. Ese tipo de silencio que no surge de la falta de sonido, sino de la falta de respuestas. Los médicos hablaban de mejoras graduales. Pero yo ya no veía ninguna mejora. Cada vez que veía sonreír a mi madre para disimular el cansancio, me preguntaba si aún valía la pena luchar. Yo era solo un niño, pero dentro de mí existía un adulto desesperado por entender el sentido de todo aquello. Una noche, le pregunté a mi madre,
¿Por qué Dios permitió que esto me pasara? Ella guardó silencio. Por un instante, pensé que no iba a responder. Después, tomó mi mano y dijo, Hijo, tal vez Él no permitió esto. Tal vez está aquí contigo, enseñándote algo que solo tú puedes aprender. Quise creerlo, pero en el fondo, solo sentía rabia. Comencé a callarme. Hablaba poco, reía aún menos. Las enfermeras intentaban animarme con bromas y globos, pero nada funcionaba. Me sentía una carga, un peso que mi madre cargaba por amor, y que yo no podía aliviar. Un día, el médico entró al cuarto y dijo, Lucas, necesitaremos hacer un nuevo examen. Yo sabía lo que eso significaba. Significaba que algo no iba bien. El examen mostró que el tratamiento no estaba funcionando como se esperaba. No era el fin, pero tampoco era la victoria. Era un todavía no. Y ese todavía no pesó más que cualquier diagnóstico. Mi madre lloró esa noche. No frente a mí, pero lo escuché. Escuché el sonido apagado del llanto desde el baño. Fue ahí cuando entendí que el amor de madre está hecho de silencios. Y que, muchas veces, su sufrimiento es mayor que el nuestro. Al día siguiente, la miré y dije, si no mejoro, ¿prometes seguir sonriendo? Ella me abrazó fuerte, como si quisiera esconderme dentro de ella, y respondió, solo sé sonreír porque tú existes. Esa frase quedó marcada en mí. En ese instante entendí que, aunque yo desistiera, ella nunca lo haría. Y por ella, continué. Fue también en esa etapa que volví a soñar con Julia. Aparecía riendo, como siempre, y decía, hey, Lucas, no terminamos la historia a la mitad. Cuando despertaba, sentía una calma extraña, como si realmente hubiera estado allí. Comencé a escribir pequeños papeles para ella, pedazos de conversación con alguien que ya no estaba vivo, pero que aún me hacía compañía. Esos papeles eran simples. Hoy dolió mucho. Sentí miedo. Pero recordé tu sonrisa. Aún quiero vivir. Los guardaba todos debajo de la almohada. Y, de algún modo, escribir me hacía sentir menos atrapado dentro de mi propio cuerpo. Con el tiempo, empecé a mejorar. Poco a poco, la fiebre cedió. Las náuseas disminuyeron. Y un día, por primera vez en meses, pude comer un pedazo entero de pastel de chocolate. Parecía poco, pero para mí fue una victoria. La doctora sonrió y dijo, ¿ves, Lucas? El cuerpo escucha cuando el alma quiere continuar. Miré a mi madre, y ella también sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero sincera, diferente de las que forzaba para consolarme. A partir de ese momento, comencé a entender que la esperanza no es una luz constante. Parpadea. A veces brilla, otras casi se apaga. Pero lo importante es que nunca desaparece por completo. Un día, mientras tomaba suero, un señor mayor fue ingresado en la habitación de al lado. También tenía cáncer. Conversábamos de vez en cuando. Me decía que su enfermedad era el último desafío antes de descansar. Un día me miró y dijo, Chico, me recuerdas a mí cuando era más joven. Aún tienes toda la vida por delante. No pierdas el tiempo lamentándote. Yo pregunté, ¿y si muero antes? Él se rió. Entonces, vive antes. Esas palabras me cambiaron. Comencé a vivir lo que se podía vivir dentro del hospital. Empecé a hablar más con las enfermeras, a jugar con los niños e incluso a pintar. Una de ellas me dio un cuaderno de dibujo. Para que pongas tu fuerza en el papel, dijo. Y lo hice. Dibujaba montañas, árboles, cielos inmensos. Era como si, de algún modo, quisiera dibujar el mundo que me esperaba afuera. Y cada trazo era una promesa de que aún tenía un camino. Cuando el anciano murió, permanecí en silencio por mucho tiempo. Pero al día siguiente abrí el cuaderno y dibujé un pájaro saliendo por una ventana abierta. En la página de abajo escribí, para él, que me enseñó a volar sin salir de la cama. Hoy, adulto, cuando pienso en esa etapa, entiendo que fue allí donde comencé a comprender lo que es la verdadera esperanza. No es un sentimiento ligero, como dice la gente. Es pesada, difícil, exige fuerza. Pero es lo que nos mantiene de pie cuando el cuerpo ya no quiere más. La esperanza, aprendí, es lo que queda cuando todo lo demás se va. Y a veces duele, pero es un dolor que cura. Y fue allí, en ese hospital, entre despedidas y pequeños milagros, donde aprendí a cargar con la esperanza, aunque pesara demasiado. Dicen que la curación comienza cuando el cuerpo se cansa de sufrir. Pero mirando hacia atrás, creo que comienza cuando el alma decide continuar, aunque esté cansada. Después de tantos meses en el hospital, ya conocía cada rincón de ese lugar. Sabía el sonido de las máquinas,
el olor de las comidas, el rostro de cada enfermera. Era como si el mundo se hubiera reducido a pasillos blancos y voces calmadas intentando disimular el miedo. Pero algo empezó a cambiar. No de repente, nunca es de repente. Primero, fueron las náuseas que disminuyeron. Luego, el apetito que volvió. Y un día, me di cuenta de que ya no sentía tanto dolor. Era extraño sentirse bien después de tanto tiempo sintiéndose mal. El cuerpo parecía no creerlo, como si esperara que el sufrimiento regresara en cualquier momento. Pero el tiempo pasó, y las buenas noticias comenzaron a llegar. La doctora entró al cuarto sonriendo y dijo: Lucas, los exámenes están mejorando. El tratamiento está funcionando. Mi madre lloró. Esta vez, no fue un llanto escondido. Se permitió derrumbarse, y entendí que esas lágrimas eran de alivio. Ese día comprendí algo simple, pero poderoso. El dolor nos cambia, pero la esperanza también. Y cuando vuelve, ilumina todo. Las semanas siguientes fueron diferentes. La enfermera trajo lápices de colores y hojas nuevas, y volví a dibujar. Esta vez, los dibujos eran distintos. Antes, eran montañas lejanas y ventanas abiertas. Ahora, eran sonrisas, gente, vida. Un día dibujé a mi madre y a mí sentados en un banco del parque, con el sol iluminando su rostro. Cuando se lo mostré, ella rió y dijo: ¿Eso es un deseo? Y yo respondí: No, es un recuerdo del futuro. Comencé a creer que ese futuro realmente estaba llegando. En cada consulta, los números mejoraban. Los medicamentos disminuían. Las visitas al hospital eran más espaciadas. Y entonces, un día, el médico pronunció las palabras que pensé que nunca escucharía. Estás en remisión. No entendí de inmediato. Remisión. Una palabra que, para un niño, no tenía sentido. Pero cuando vi el rostro de mi madre transformarse en una sonrisa pura, comprendí. Eso era victoria. Volver a casa fue como despertar de un sueño extraño. Todo parecía igual, pero yo ya no era el mismo. Las paredes de mi cuarto parecían más pequeñas, el aire más ligero. Pero tenía miedo. Miedo de dormir y volver a despertar en ese hospital. Miedo de que el dolor regresara. Los primeros días dormí con la luz encendida. Mi madre no se quejó. Sabía que, aunque curado, todavía cargaba las sombras de lo que viví. El tiempo pasó. Volví a la escuela. La gente me miraba diferente, con cuidado, con curiosidad. Algunos amigos actuaban como si nada hubiera pasado. Otros no sabían qué decir. Pero no los culpaba. ¿Cómo explicar algo que ni siquiera yo podía poner en palabras? La profesora me pidió escribir un ensayo sobre qué es la valentía. Recuerdo lo que escribí. La valentía no es no tener miedo. Es tener miedo y aún así continuar. Cuando ella lo leyó, lloró. No entendí por qué en ese momento. Hoy, adulto, entiendo. El dolor, cuando se transforma en palabra, toca a quienes ya han sentido lo mismo, aunque de maneras distintas. Poco a poco, mi vida volvió a un ritmo normal. O casi. Ya no era el niño que corría todo el tiempo. Era más callado, observador. La gente decía que parecía demasiado maduro para su edad. Tal vez porque, cuando miras la muerte de cerca, comienzas a ver la vida de manera diferente. Aprendí a valorar lo simple. El aroma del café por la mañana. El viento golpeando la ventana. El abrazo prolongado de mi madre. Todo parecía nuevo, como si fuera la primera vez. Pero no todo era alegría. Había días en que el miedo regresaba, silencioso, disfrazado. Miedo a que el cáncer volviera. Miedo a decepcionar a quienes creyeron en mí. Miedo a perder, de nuevo, lo que acababa de reconquistar. Un día, conversando con el médico, pregunté: ¿y si vuelve? Él respondió: entonces luchamos de nuevo. Y me guiñó un ojo. Fue ahí cuando comprendí que la vida es eso, una secuencia de luchas y descansos. Lo importante es nunca dejar de intentarlo. Años después, al recordar ese tiempo, veo que la curación no vino solo de los medicamentos. Vino de las manos que sostuvieron las mías. De las sonrisas que insistieron en aparecer incluso en los días oscuros. De las pequeñas victorias diarias que, sumadas, se convirtieron en la más grande de todas: seguir vivo. Y, en el fondo, sabía que algo me había cambiado para siempre. El niño que entró al hospital con miedo salió con una luz diferente. Una luz que no se apaga, incluso cuando el mundo se oscurece. En aquel entonces no sabía ponerlo en palabras. Hoy sí. Era gratitud. Gratitud por el dolor que me enseñó. Por las pérdidas que me hicieron crecer. Y, sobre todo, por haber tenido a alguien que sostuviera mi mano cuando no podía mantenerme de pie. La vida,
comprendí, no se trata del tiempo que tenemos, sino de lo que hacemos con él. Y, a veces, es necesario casi perderla para aprender a vivirla de verdad. Ese año, el sol volvió a nacer dentro de mí. No de golpe, sino poco a poco, como una herida que cicatriza despacio. Y, incluso con las marcas, me sentía completo, porque la luz que un día casi se apagó, había vuelto a brillar. Hoy, al mirar atrás, recuerdo cada detalle como si fuera ayer. El olor del hospital, el silencio de las largas noches, el sonido de las máquinas que parecían marcar el tiempo. Pero lo que realmente quedó no fue el miedo, ni el dolor. Fue algo más profundo. Fue la vida, con toda su complejidad, su belleza escondida y su fragilidad inesperada. El niño que fui entró en ese hospital cargando sueños simples. Quería jugar, correr, coleccionar cromos. Quería la normalidad que todos dan por sentada. Pero la enfermedad me arrebató esas cosas. Y me devolvió algo más grande, la capacidad de ver cada momento como un regalo. Aprendí que la valentía no es ausencia de miedo. Es avanzar a pesar del miedo. Es llorar cuando hace falta y sonreír cuando no hay motivo. Es continuar, incluso cuando todo parece perdido. Mi madre, especialmente, me enseñó eso. Ella sostuvo mi mano en noches interminables, respiró mi miedo y lo convirtió en fuerza. Me mostró que el amor no son solo palabras bonitas. Es presencia constante, es cuidar aunque el cuerpo esté cansado, es luchar silenciosamente junto a quien amas. Su amor fue el mayor medicamento que tuve. Aún recuerdo a Julia, mi amiga del cuarto de al lado. Ella me enseñó que la esperanza, aunque frágil, nunca debe desecharse. Aunque la vida se la llevó, me dejó la fuerza que necesitaba. Aprendí que algunas personas entran en nuestra vida para enseñarnos a volar, aunque no puedan volar con nosotros para siempre. El cáncer me cambió de muchas maneras. Dejó marcas en el cuerpo y en la memoria, pero también dejó lecciones que nadie puede robar. Agradezco haber sobrevivido. Agradezco haber aprendido a valorar cada momento. Agradezco haber descubierto que la vida no se trata de cuánto tiempo tenemos, sino de qué hacemos con el tiempo que se nos da. Todavía hay días en que el recuerdo de las agujas y los pasillos blancos aprieta el pecho, pero aprendí a aceptarlo. Porque cada cicatriz, física o emocional, cuenta una historia de resistencia. Cuenta que, incluso frente al dolor, seguí adelante. Hoy, adulto, veo a los niños del hospital. Veo en ellos los miedos que yo sentí, los sueños que aún no han nacido. Y acaricio la cabeza de cada uno. Llevo dibujos, palabras de valor. Les digo que, incluso cuando todo parece imposible, siempre hay un motivo para continuar. Y cada sonrisa que recibo a cambio es como una llama encendida en el corazón. Volver a la escuela, al patio, a los juegos, al mundo fuera del hospital, fue un renacimiento silencioso. Ya no era el mismo niño. Era alguien que llevaba dentro la comprensión de la fragilidad y la fuerza. Alguien que sabía que la vida es preciosa porque puede ser breve, pero también porque cada momento vale mucho. A veces camino de noche, miro el cielo estrellado y pienso en Julia, en Pedro, en los que se fueron y en los que quedaron. Ellos me enseñaron que la vida está hecha de luz y sombra, que el dolor es inevitable, pero el amor y la esperanza pueden iluminar los caminos más oscuros. Hoy puedo decir que estoy curado. No en el sentido de que los recuerdos desaparecieron, ellos permanecen, firmes y claros, sino en el sentido de que encontré la paz. El miedo todavía existe, a veces como un eco distante, pero no controla mi vida. La vida volvió a tener sabor, color, movimiento. Escribo estas memorias porque sé que la experiencia que viví no es solo mía. Pertenece a todos los que luchan, a todos los que esperan, a todos los que creen. Y si hay algo que el niño que fui me enseñó, es que la luz nunca se apaga. Solo se transforma, se adapta, y a veces brilla de maneras que nunca esperábamos. El cáncer me quitó mucho, pero me dio más. Me dio la percepción de que cada abrazo vale más que cualquier juguete, cada risa más que cualquier logro. Me dio la certeza de que, incluso en las horas más oscuras, hay una luz dentro de cada uno de nosotros, una luz que nadie puede apagar. Y es esa luz la que llevo conmigo hasta hoy. Me recuerda que sobrevivir no es solo existir, sino vivir de verdad. Que cada paso, cada gesto, cada respiración es una victoria. Que el amor que recibimos y damos es lo que mantiene el mundo girando. A veces todavía me sorprendo mirando el cielo y pensando en Pedro, en Julia, en mi madre. Y sonrío, porque sé que esa luz que brilla dentro de mí está hecha de todos ellos. Y que, incluso con las marcas, incluso con las cicatrices,
Incluso con los recuerdos dolorosos, sigo completo. Porque, al final, sobrevivir al cáncer no fue solo vencer una enfermedad. Fue aprender a vivir con intensidad. Fue aprender a valorar lo simple. Fue descubrir que la vida es preciosa, frágil, pero increíblemente hermosa. Y, por encima de todo, fue aprender que la luz dentro de mí nunca se apagará. Si te gustó la historia, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal para seguir las próximas narrativas. Muchas gracias por estar aquí conmigo, hasta pronto, y nos vemos en el próximo cuento.